La figura de Jesús es central en el cristianismo, pero en el judaísmo ha sido rechazada durante siglos como la de un falso Mesías. Esta tensión no solo es teológica, sino también histórica y cultural, pues marca el punto de separación más profundo entre las dos religiones. Hoy exploraremos la verdadera razón por la cual el pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías prometido en sus escrituras. Antes de empezar, si te interesan estos temas de historia y religión, te invito a suscribirte para apoyar este canal, Secretos de la Religión. En primer lugar, debemos entender que el concepto de Mesías en el judaísmo es muy distinto al que adoptó el cristianismo. Para la tradición judía, el Mesías es un líder humano, descendiente directo del rey David, que traerá paz mundial, restaurará la independencia de Israel y reconstruirá el templo en Jerusalén. Es decir, se trata de un gobernante político y espiritual que cumplirá con promesas muy concretas y visibles en esta tierra, no una figura que muere y resucita. Uno de los principales argumentos del rechazo judío es que Jesús no cumplió con estas expectativas mesiánicas. Durante su vida, no hubo paz mundial, el templo no fue reconstruido, y el pueblo judío no fue liberado de la opresión romana. Más aún, pocas décadas después de su muerte, Jerusalén fue destruida por completo en el año 70. Para los judíos de aquel tiempo, esto era una evidencia clara de que Jesús no era el Mesías. El cristianismo respondió a esta objeción reinterpretando las Escrituras. Los primeros seguidores de Jesús afirmaron que muchas de las profecías mesiánicas no debían cumplirse en su primera venida, sino en una segunda. De esta forma, justificaron la ausencia de paz o de restauración en ese momento. Sin embargo, esta explicación nunca convenció a los judíos, que consideran que las profecías deben cumplirse en un solo tiempo y de forma verificable. Otro aspecto fundamental es el problema de la divinidad. Para el judaísmo, Dios es absolutamente uno e indivisible. La idea cristiana de que Jesús es Dios encarnado choca con el principio básico del monoteísmo judío, expresado en el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Por esta razón, los rabinos han considerado históricamente la cristología como una forma de idolatría incompatible con la fe de sus antepasados. Además, la crucifixión de Jesús fue vista como un obstáculo insalvable. Según la Torá, maldito el que es colgado de un madero. Para los judíos del siglo I, un hombre ejecutado en una cruz romana no podía ser el elegido de Dios, sino alguien rechazado. El hecho de que los cristianos convirtieran la cruz en símbolo de salvación fue incomprensible y para muchos un escándalo religioso. Sin embargo, el rechazo no fue solo teológico. También había motivos sociales y políticos. Aceptar a Jesús como Mesías significaba ponerse en contra de las autoridades religiosas y, en muchos casos, también de la comunidad. La presión por mantener la unidad frente a la ocupación romana hacía que cualquier grupo disidente fuese visto como peligroso. El cristianismo naciente representaba una amenaza al orden establecido dentro del judaísmo. Con el paso del tiempo, esta división se profundizó. El cristianismo, al expandirse entre los gentiles, reinterpretó las escrituras hebreas para apoyar sus afirmaciones sobre Jesús. En cambio, el judaísmo se consolidó alrededor de la interpretación rabínica, que descartaba por completo cualquier lectura que apuntara a Jesús como el Mesías. De esta manera, se creó un muro de incomprensión que persiste hasta hoy. Por tanto, la negativa del pueblo judío a aceptar a Jesús no se debe a un simple capricho ni a un rechazo cultural sin fundamento. Se basa en diferencias profundas en la manera de entender las promesas de Dios, la figura del Mesías y la naturaleza misma de la divinidad. En el fondo, la pregunta que subyace es esta: ¿qué significa realmente ser el Mesías? La respuesta cambia por completo según se mire desde la tradición judía o desde la cristiana. La figura de Jesús es central en el cristianismo, pero en el judaísmo ha sido rechazada durante siglos como la de un falso Mesías. Esta tensión no solo es teológica, sino también histórica y cultural,
pues marca el punto de separación más profundo entre las dos religiones. Hoy exploraremos la verdadera razón por la cual el pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías prometido en sus escrituras. Antes de empezar, si te interesan estos temas de historia y religión, te invito a suscribirte para apoyar este canal. Secretos de la religión. En primer lugar, debemos entender que el concepto de Mesías en el judaísmo es muy distinto al que adoptó el cristianismo. Para la tradición judía, el Mesías es un líder humano, descendiente directo del rey David, que traerá paz mundial, restaurará la independencia de Israel y reconstruirá el templo en Jerusalén. Es decir, se trata de un gobernante político y espiritual que cumplirá con promesas muy concretas y visibles en esta tierra, no una figura que muere y resucita. Uno de los principales argumentos del rechazo judío es que Jesús no cumplió con estas expectativas mesiánicas. Durante su vida no hubo paz mundial, el templo no fue reconstruido y el pueblo judío no fue liberado de la opresión romana. Más aún, pocas décadas después de su muerte, Jerusalén fue destruida por completo en el año 70. Para los judíos de aquel tiempo, esto era una evidencia clara de que Jesús no era el Mesías. El cristianismo respondió a esta objeción reinterpretando las Escrituras. Los primeros seguidores de Jesús afirmaron que muchas de las profecías mesiánicas no debían cumplirse en su primera venida, sino en una segunda. De esta forma, justificaron la ausencia de paz o de restauración en ese momento. Sin embargo, esta explicación nunca convenció a los judíos, que consideran que las profecías deben cumplirse en un solo tiempo y de forma verificable. Otro aspecto fundamental es el problema de la divinidad. Para el judaísmo, Dios es absolutamente uno e indivisible. La idea cristiana de que Jesús es Dios encarnado choca con el principio básico del monoteísmo judío, expresado en el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Por esta razón, los rabinos han considerado históricamente la cristología como una forma de idolatría incompatible con la fe de sus antepasados. Además, la crucifixión de Jesús fue vista como un obstáculo insalvable. Según la Torá, maldito el que es colgado de un madero. Para los judíos del siglo I, un hombre ejecutado en una cruz romana no podía ser el elegido de Dios, sino alguien rechazado. El hecho de que los cristianos convirtieran la cruz en símbolo de salvación fue incomprensible y para muchos un escándalo religioso. Sin embargo, el rechazo no fue solo teológico. También había motivos sociales y políticos. Aceptar a Jesús como Mesías significaba ponerse en contra de las autoridades religiosas y, en muchos casos, también de la comunidad. La presión por mantener la unidad frente a la ocupación romana hacía que cualquier grupo disidente fuese visto como peligroso. El cristianismo naciente representaba una amenaza al orden establecido dentro del judaísmo. Con el paso del tiempo, esta división se profundizó. El cristianismo, al expandirse entre los gentiles, reinterpretó las escrituras hebreas para apoyar sus afirmaciones sobre Jesús. En cambio, el judaísmo se consolidó alrededor de la interpretación rabínica, que descartaba por completo cualquier lectura que apuntara a Jesús como el Mesías. De esta manera, se creó un muro de incomprensión que persiste hasta hoy. Por tanto, la negativa del pueblo judío a aceptar a Jesús no se debe a un simple capricho ni a un rechazo cultural sin fundamento. Se basa en diferencias profundas en la manera de entender las promesas de Dios, la figura del Mesías y la naturaleza misma de la divinidad. En el fondo, la pregunta que subyace es esta: ¿qué significa realmente ser el Mesías? La respuesta cambia por completo según se mire desde la tradición judía o desde la cristiana. En la actualidad, el rechazo judío a Jesús continúa, aunque con matices diferentes a los de la antigüedad. Hoy no se trata de persecución ni de debates forzados, sino de una cuestión de identidad. Para el judaísmo moderno, aceptar a Jesús como Mesías equivaldría a diluir su propia tradición y abrir la puerta a siglos de tensiones que intentan superar. El recuerdo histórico pesa,
y el pueblo judío conserva la convicción de que el Mesías aún está por venir. Sin embargo, han surgido movimientos intermedios como el judaísmo mesiánico. Estos grupos afirman ser judíos que creen en Jesús como el Mesías, pero son rechazados tanto por las comunidades judías como por sectores cristianos. Para muchos rabinos, estos movimientos son una amenaza porque parecen un intento de cristianización disfrazada. La polémica se intensifica porque algunos los ven como un puente y otros como un engaño. Es interesante notar que, a pesar del rechazo, Jesús sigue siendo una figura importante en el diálogo interreligioso. Muchos judíos lo consideran un maestro judío, un rabino de su tiempo, pero no más que eso. Lo respetan como parte de su propia historia, pero niegan rotundamente que sea el Mesías. Para el cristianismo, en cambio, reconocerlo solo como maestro es reducirlo y negar el corazón de su fe. Otra cuestión polémica es la lectura de los tiempos mesiánicos. En un mundo marcado por guerras, divisiones y violencia, los judíos señalan que las profecías de paz aún no se cumplen, lo cual prueba que el Mesías no ha llegado. Los cristianos, por el contrario, argumentan que Jesús inauguró el reino de Dios de forma espiritual y que su consumación plena ocurrirá en el futuro. La discusión sigue abierta, y ninguno de los dos lados parece dispuesto a ceder. Este debate también toca el terreno filosófico. Para el judaísmo, Dios es tan trascendente que nunca podría tomar forma humana. Para el cristianismo, la encarnación es la mayor muestra de amor divino. Estas dos concepciones no solo son distintas, son opuestas. Y aunque los siglos han suavizado las tensiones políticas, la diferencia doctrinal sigue siendo abismal. El peso de la historia tampoco puede ignorarse. La persecución sufrida por los judíos en nombre de Cristo durante la Edad Media y la modernidad ha dejado heridas difíciles de sanar. Para muchos, aceptar a Jesús sería aceptar también la narrativa de quienes los marginaron. Así, la teología se entrelaza con la memoria y la identidad colectiva, reforzando el rechazo. No obstante, el diálogo interreligioso de los últimos años ha abierto caminos nuevos. Tanto judíos como cristianos han comenzado a reconocerse mutuamente como herederos de una tradición común. Se busca comprender sin imponer y respetar sin borrar las diferencias. Aún así, el tema de Jesús sigue siendo el punto donde las conversaciones se vuelven más delicadas y complejas. Al final, el rechazo judío a Jesús no es una postura simple, sino el resultado de siglos de historia, teología, interpretación bíblica y experiencia colectiva. No se trata de un capricho, sino de una convicción profunda de que el Mesías aún no ha llegado y que sus señales serán inconfundibles. Por eso, para el judaísmo, la figura de Jesús sigue siendo ajena a su esperanza mesiánica. Y aquí queda la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Creen que el pueblo judío tiene razones suficientes para rechazar a Jesús? ¿O piensan que el cristianismo dio la interpretación más acertada de las Escrituras? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a Secretos de la Religión. Tu participación y apoyo son la mejor manera de que sigamos explorando juntos los misterios de la fe y la historia.